quisiera preguntarle, ¿hubo un caso similar que usted recuerde que haya pasado en el país que por cierta molestia o incomodidad o incompetencia un asambleísta haya salido a decir porque estoy incómodo y porque creo que la mayoría de ustedes no sirven, me voy de la asamblea? ¿Ha pasado antes o es inédito? Estamos con el analista político Osvaldo Moreno Ramírez. Le agradecemos por estar con nosotros, Osvaldo. Gracias por estar. Bienvenido a nuestra casa. Buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Fuego y encantado de estar en este espacio que habíamos creo que hecho una pausa y lo veo renovado, nuevo y qué bueno, a la orden. Muchas gracias, Osvaldo, muchísimas gracias. Te pregunto de entrada, para entrar al medio del asunto, César Ron ha renunciado a su cargo como asambleísta. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones? Bueno, yo me enteré por la prensa ayer, de hecho he estado recibiendo algunas consultas sobre el tema. A mí me parece que es una baja porque el ingeniero Ron es uno de los, creo, cuadros más interesantes o por lo menos con mayor experiencia parlamentaria que tenía ese organismo colegiado. Recordemos que fue asambleísta constituyente, parlamentario, durante algún tiempo fue candidato, fue precandidato presidencial, y creo que es un elemento valioso que tenía la Asamblea Nacional, y de hecho él hizo unas declaraciones hace unos pocos días que en lo personal, bueno, podría discrepar. Yo no creo que la vía sea cerrar una institución adicional a la mediocridad y a todas las miserias que conocemos del poder legislativo, no todo, creo que hay legisladores valiosos, el mismo Cristóbal Jordet de Revolución Ciudadana, el mismo Henry Kronfle de Social Cristiano. Hay gente que vale la pena en ese Parlamento Nacional. O sea, no puedo, claro, son 135, si no equivoco 136, pero en todo caso, la salida de Ron creo que es una baja para esa institución, y bueno, yo no sabría, tendrías que preguntarle a él si es su retiro de la política, si va a ejercer algún cargo público a nivel del Ejecutivo, si va a ser candidato a alguna dignidad. Pero en todo caso, ojalá, bueno, que tenga suerte, pero creo que la Asamblea pierde un cuadro muy valioso. Sí, sí, pero generalmente los parlamentos, pues, no solamente el nacional, sino pues en ámbito latinoamericano y casi mundial, seguramente habrán parlamentarios que estarán o no estarán de acuerdo con los que comparten pues el mismo salón. ¿A qué me refiero con esto? Y quisiera preguntarle, ¿hubo un caso similar que usted recuerde que haya pasado en el país que por cierta molestia o incomodidad o incompetencia un asambleísta haya salido a decir porque estoy incómodo y porque creo que la mayoría de ustedes no sirven, me voy de la asamblea? ¿Ha pasado antes o es inédito? Yo le voy a contar un par de anécdotas personales y cercanas que conozco. A ver, yo se lo digo con muchísimo respeto y humildad. Me he cansado de rechazar candidaturas a la Asamblea. Algunas con opciones, otras con no con opciones, pero ya perdí la cuenta, porque en lo personal, y voy a hablar por mí, probablemente yo me lo haría loco. Casi no sé, como caricatura, sacaría una metralleta y mataría a mis compañeros y me pegaría un tiro. Me volvería loco escuchar tanta estupidez 8 horas encerrado. Ese soy yo. Y he visto casos, por ejemplo, y esto con mucho respeto, por ejemplo, del asambleísta Héctor Yepes. Ponga usted una foto de él antes y después de la asamblea. Yo lo conozco a Héctor Yepes y lo digo con respeto. Y este chico de su edad, bueno, no tan joven, pero este chico entró de 30 años, salió de 34 y salió calvo, quebrado, tuvo que hacer un estudio. El caso de mi otro amigo, Cristóbal Lloret, de la SUAY, él es de Revolución Ciudadana. Cristóbal, que él sigue en la asamblea. Ahora, ponga una foto de Cristóbal hoy y después, y cuando uno conversa más a profundidad con ellos, y lo digo con mucho respeto, y me hago responsable y mando un saludo, porque yo no iría a la asamblea de lo que creo de la asamblea. Por ejemplo, vivir en Quito con ese sueldo, por más que se hace una publicidad, que la asamblea es un gasto, que... Vea, un departamento en Quito no cuesta menos de $800,000, mínimo. Los colegios en Quito, para quienes tienen sus hijos en colegios privados, cuestan el doble que Guayaquil, por poner un ejemplo. No me imagino las provincias. Vivir en Quito con los $4,500, por lo menos si usted ha tenido una vida profesional honesta, como el caso de, creo que de tanto de Héctor como de Cristóbal, es un apostolado. Y ni le cuento al ingeniero Ron, que es un hombre que ha estado vinculado, usted es manabita, y quienes conocen en la industria pesquera, el ingeniero Ron es un hombre que toda su vida ha estado vinculado al sector industrial, al sector pesquero. Entonces, o sea, si lo vemos del otro lado, en vez del amarillismo, que el asambleísta, que la prensa, es un apostolado lo que se hace con la gente honesta, ¿no? Y estoy hablando de 3 personas a quienes considero personas honestas: el ingeniero Ron, el mismo ex asambleísta Yepes, Cristóbal Lloret, ni le digo de Henry Kronfle. O sea,
Entonces, es un apostolado el que se hace la gente de bien, digamos, la gente decente, que sí hay que reivindicar a la gente que sí hay en este ejercicio parlamentario. Entonces, en ese contexto, mire el caso del asambleísta Ordóñez, creo que es un plomo el hombre, una jarra de agua de hielo, es un hombre, pero eso no te puede quitar que es un hombre inteligente, que es un hombre conceptualmente formado, que es un hombre con el que puedes debatir de conceptos, aunque sea bastante complicado el hombre, no muy simpático. Bueno, se fue también. Entonces, indistintamente de la tendencia, porque se supone que la asamblea es el crisol, digamos, es la plataforma del pensamiento ideológico del país. Ahí hay gente de izquierda, de centro, ecologista, de derecha, oligarca, de gente de los sectores populares, sectores indígenas. O sea, el Parlamento es un espacio de representatividad, que en lo personal, en mi caso, jamás iría a una asamblea, me volvería loco, pero hay gente que a pesar de eso, hace ese apostolado, y creo que de los asambleístas valiosos, mire, por ejemplo, ayer me parece interesante, lo leí, no en la totalidad, que se está elevando los sueldos a los profesores, y a mí me parece eso indicado, y no solo hay que elevarle los sueldos, hay también que prepararlos y evaluarlos. Ya los profesores, bueno, deben de hablar inglés, por ejemplo, ya el gobierno debe tomar una política de Estado que los chicos, que los docentes de las escuelas, por lo menos para los venideros, porque las generaciones siguen, deben pues, aprender inglés, manejo informático. Entonces, estas elevaciones salariales deben ir de la mano de una serie de obligaciones y de herramientas que deben de tener los docentes, porque mire, se lo dice a alguien cuyo proceso, que está convencido que la mayor herramienta de movilidad social es la educación. No puede haber una herramienta más importante que la educación. Y yo celebro y aplaudo que lo hayan hecho. Ahora, obviamente, que el Ejecutivo no me venga a llorar con que no hay fondos, porque tiene que buscar los mecanismos para efectos. Si hay que reducirle un punto al gasto de defensa, se me ocurre, o al gasto de burocracia dorada, hagámoslo. Pero la educación es fundamental. O sea, no hay otra vía para una sociedad civilizada que no sea la educación. Sí, Osvaldo, usted mismo habló de César como un político de experiencia, como una persona sumamente respetable. Él en su discurso habla de cerrar la asamblea o coquetea con esa posibilidad, claramente no está en sus manos. ¿Qué opina de que un político de tanta experiencia hable tan ligeramente de cerrar un congreso que ha sido elegido por los ecuatorianos? Bueno, el hecho de que yo admire un político no significa que no discrepe con él. Sí, Hay una lista por supuesto. interminable de temas en los que yo puedo coincidir con el mismo Lazo y otros que creo que son impresentables, por ejemplo. Entonces, en eso yo no estoy de acuerdo porque el Parlamento, aquí habla un poco de John Locke y el poder civil, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que en Ecuador hubo un fenómeno, y esto es un poco de historia que hay que hablar. A ver, nosotros tuvimos una etapa de la cual se llama el hiperparlamentarismo. Siempre se habla del hiperpresidencialismo, no, que Correa impuso un esquema hiperpresidencialista. Claro, mire, cualquier esquema del planeta, en el Oriente, en el Occidente, en cualquier democracia liberal, si usted tiene una mayoría absoluta en el Parlamento o en la parte parlamentaria, obviamente va a ser un esquema hiperpresidencialista. ¿Cómo sin un esquema así? El caso ecuatoriano, previo al correísmo, tenía un esquema hiperparlamentarista, es lo que yo planteo. Un esquema hiperparlamentarista, ¿por qué? Porque usted tenía en esa época 100 diputados, que eran 100 pigmeos, 100 presidentes pigmeos que a sus anchas cambiaban de autoridades de control, era un caos. Nosotros tuvimos una etapa, por ejemplo, no nacía, creo, en el año 2006, o sí nacía, pero ¿en qué año nació usted? Yo en el 2001. Bueno, tenía 4 años, no había Bacalola en esa época, ni YouTube, pero seguro estaba jugando en tu casa como tiene que ser un niño de 4 años. Pero en esa época el Ecuador no tenía Corte Suprema de Justicia, o sea, me explico, o sea, tuvimos una etapa donde los parlamentos han sido, digamos, repudiables, pero eso no quita, o eso no cambia que las instituciones funcionen. Ahora, el Ecuador tiene sus mecanismos, se habla de la famosa muerte cruzada, pero la muerte cruzada es como una guerra atómica, pues es la destrucción total. Yo siempre, por ejemplo, cuando uno de las cosas del mundo, lo escucho a Putin amenazando que va a usar armas atómicas, pero él no es el único que las tiene. Pues, o sea, el problema de hoy es que te puedes borrar mutuamente del mapa. Ah, tú me atacas a Nueva York, bueno, mañana yo lo hago con Moscú. Tú me atacas a París, mañana yo lo hago con San Petersburgo. O sea, la guerra atómica es la garantía de la destrucción total. Entonces no tiene sentido una guerra atómica. Lo mismo es con la muerte cruzada. Si Lazo convoca muerte cruzada, probablemente no. ¿Quién va a votar por un gobierno que ha elevado los impuestos, que eleva los combustibles? Por las razones que sean, que pueden tener una explicación técnica. Entonces, yo no veo la muerte cruzada como una vía.
al menos no para el Ejecutivo, porque quien le esté diciendo al presidente, haz lo que vas a ganar, creo que le está mintiendo. No sé pues si vaya a tocarle la puerta a Nebot después de lo que sucedió, por ponerle un ejemplo. Entonces, en eso yo discrepo con el ingeniero Rom, pero eso no creo que cambie una vida intachable, por lo menos lo puedo decir abiertamente desde el mundo empresarial y político como él. Se habló de la muerte cruzada. ¿Usted se imaginó cuando se empezó a hablar de eso qué podía nacer fruto de esta muerte cruzada? ¿Sería Guillermo, usted cree que Guillermo Lasso hubiera ocupado el mismo puesto? ¿Cree que cómo se dividió la asamblea hubiera sido igual? ¿Usted, en su imaginación, cómo creó este post-muerte cruzada en el país? Yo lo veo complicado. A ver, una muerte cruzada es prácticamente, bueno, creo que el presidente tiene eso, ya es como un constitucionalista. Yo no soy abogado, pero si no me equivoco son 6 meses que puede gobernar por decreto y son 3 meses que se convoca elecciones. Bueno, no recuerdo, pero máximo creo que son 6 meses que puede estar gobernando vía decreto. Pero yo no creo que en el proceso electoral el Ejecutivo, en este caso este Ejecutivo, tenga garantía de que va a ser reelecto. Y podrían, bueno, legítimamente otras fuerzas políticas del país, como el caso de Herbas, el mismo caso del correísmo, el caso del amigo Otto Sonnenholzer, o sea, hay varias fuerzas en el país que podrían terciar en ese contexto y yo veo muy complicado que el gobierno pueda tener una oportunidad si convoca una muerte cruzada. Yo lo veo muy difícil. También hay que tener en cuenta que este ¿A fue quién un gobierno... pondría como favorito? Si es que, si no tuviera la oportunidad, ¿a quién pone como favorito? Yo creo que la izquierda, que sería en este caso el correísmo y el movimiento indígena, por un lado, y por otro lado, cuadros como Herbas y Sonnenholzer, probablemente. Creo que es lo que yo vería por un lado, por el lado de la derecha, digamos, ¿no? Por más de que Herbas sea izquierda democrática y otro se diga ideológico, yo creo que ambos son candidatos de derecha, los candidatos del establishment, y por otro lado tendrías al correísmo y a los indígenas. Recordemos el resultado muy interesante que lo analizamos varias veces en este espacio, que obtuvo el movimiento indígena. El movimiento indígena obtuvo un resultado electoral producto de las marchas de octubre, nos guste o no. Y esos temas, los procesos sociales se deben analizar con una más que sapiencia, por lo menos con una objetividad y verlos. Entonces yo no descarto el movimiento indígena. Claro, lo de Pachacuti es triste, pero yo creo que ellos tuvieron o tenían la oportunidad histórica de desplazar al correísmo del espacio de la izquierda. O sea, Pachacuti con ese resultado tenía la oportunidad de desplazar al correísmo de una vez por siempre, digamos, de ese espacio dentro de la izquierda progresista, entre comillas. No lo han hecho, se han dividido en la asamblea después de haber obtenido un bloque extraordinario de casi 30 asambleístas, y me parece que hay mucha división y la señora Yori finalmente está dentro de la agenda del gobierno, lo cual es un poco contradictorio, sin perjuicio de que sea legítimo, con lo que pregonaba Pachacuti. Entonces yo veo un correísmo que está vigente, usted es manabita, usted sabe cómo funciona allá, ellos tienen también la prefectura de Pichincha, y tienen cuadros que pueden correr, como el caso en Guayas de la señora Guiñaga, tienen otros cuadros en las provincias, o sea, el correísmo está vigente. Hablemos del término seccional, que no es especulativo y que podría pasar. Y eso no cambia que podría tener un candidato presidencial. Por el otro lado, como le digo, en la derecha, tienes a Herbas, que me parece un tipo bastante inteligente, podría ser alcalde de Quito si le da la gana y no piensa correr, aparentemente. Y también tiene al caso de Sonnenholzer, que creo que es otra opción que surge del morenismo, lamentablemente, pero creo que es un tipo que hay que tomarlo en cuenta en un eventual proceso electoral producto de una muerte cruzada. Definitivamente. Antes de terminar el tema de Ecuador, y me quiero ir después a Colombia, que ¿Cómo ayer no? las primarias, el gran ganador Petro, quisiera preguntarle sobre, pues, justamente lo que usted me decía del presidente Guillermo Lasso, que no tuvieron una oportunidad, estábamos, pues, conspirando sobre qué pasaría si hubiera pasado lo que hubiera sido la muerte cruzada, y justamente, pues, se abrieron las posibilidades. Guillermo Lasso en campaña decía que iba a bajar impuestos, los ha subido, así que de cierta manera pues se podría decir que a un porcentaje del electorado, yo no estoy en su capacidad de análisis como para decir a qué porcentaje del electorado decepcionado, pero ¿cómo evaluaría usted la situación del presidente Guillermo Lasso, Osvaldo? Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Osvaldo Moreno Ramírez. Son las 8:34 de la mañana. Hoy es lunes 14 de mayo, son las 2 de la tarde y 34 minutos en España. Gracias a todos los que nos siguen. Hemos reconectado con Osvaldo Moreno. Parece que ya está. Osvaldo, regresamos. Sí, lo escucho, lo escucho. Sí, sí, sí. Bueno, entonces le estaba comentando, justamente estábamos haciendo esta
estábamos planteando esta situación de la muerte cruzada y Guillermo Lasso pues ha decepcionado a parte de su electorado. ¿Cómo calificaría usted, en síntesis, sin irnos mucho a profundidad, pues lo que se pensó que iba a ser la presidencia de Guillermo Lasso cuando ganó a inicios del año pasado con un 54%, a lo que es ahora? ¿Cómo lo calificaría? ¿Qué puntuación le daría del 1 al 10? Para hacer un ejemplo? Mire, los gobiernos son como todo en la vida. Hay cosas que yo sí quiero resaltar. Voy a empezar por lo bueno para que no digan que uno está solo haciéndole, como dicen los mexicanos, de malinchista al gobierno. A ver, ellos creo que tienen un problema de comunicación y probablemente en función de la realidad que viven. Él tiene digamos, hay grupos que rodean al gobierno y, por ejemplo, esa inversión de 800 millones solo para la reconstrucción de la red pública de educación me parece extraordinario. Nadie habla de eso. Fíjense, nadie habla de eso, ¿ya? Ni ellos. Entonces, creo que él hizo ese anuncio públicamente y esto hay que reconocerlo. Las cosas hay que reconocerlas porque un gobierno, allá los políticos que se dediquen a la oposición a tiempo completo, a los que son gobierno, a defender a los gobiernos, pero uno tiene que, creo que cuando se hace opinión hay que ser objetivo. Me parece que la inversión de 800 millones en la reconstrucción de las escuelas públicas que están bajo el agua en este momento, saqueadas, destruidas, abandonadas por la pandemia, me parece algo que hay que resaltar, por un lado. Por otro lado, creo que este mecanismo que quieren instaurar de que las medicinas usted las adquiera vía farmacias privadas, eso me parece eso no es una privatización, es una alianza público-privada, podría ser una concesión de un servicio. También me parece interesante. Ahora, eso es como lo que podríamos resaltar, al menos para mí me parece lo más trascendente. Obviamente también los ecologistas celebran el tema de Galápagos, también eso nos ha puesto, digamos, como el acto ecológico más extraordinario de los últimos, por lo menos de este siglo, que lo ha reconocido el mundo, no el Ecuador, y esas cosas hay que conversarlas. ¿Qué es lo que a mí, por ejemplo, me llama la atención, que creo que son errores infantiles, lo que decían nuestras abuelas, ahorros de cocinera? Por ejemplo, el autoderogarse el impuesto a la herencia. Eso me parece una tontería. Es como que mañana yo resulta que tengo pensiones alimenticias, que no las tengo de hecho, tengo solo un hijo. Entonces ¿Ya? mañana yo tengo 2 hijos a los que les paso pensión alimenticia, llego a la presidencia de la República y deróguese los impuestos a la renta. Perdón, las pensiones alimenticias. Hubo un caso en nuestra historia de un extraordinario filósofo político que se llamaba Juan Montalvo, que era un opositor, pero muy fuerte contra García Moreno, a quien yo considero un extraordinario jefe de Estado, que habría que analizarlo con el matiz y el criterio histórico de ese siglo. Y otro hombre que era un personaje que era Ignacio Vintimilla. A Ignacio de la Cuchilla, como le decía Montalvo, o el hombre de los 7 pecados capitales, le encantaba el coñac, el trago. Y un día Ignacio Vintimilla derogó los estancos, en esa época se le estanco al impuesto del coñac, a él le gustaba el coñac, deróguese el impuesto del coñac para que no le cueste el coñac. Entonces, era un sinsentido dar papaya en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de errores que creo que ha cometido el gobierno, la inexperiencia absoluta en el manejo carcelario, no, es que miren, estas cosas hay que ser serio, uno tiene que ir con estadísticas, tal vez yo sea un consultor, un analista, pero he tenido prácticamente 15 años en la docencia, no como hubiera querido, tal vez en otras circunstancias de mi vida. No soy docente a tiempo completo, básicamente por un tema profesional, comercial, no podría dedicarme a la academia como a la que amo profundamente, pero estoy constantemente presente como docente en universidades, en posgrado, estoy doctorándome en ciencia política en este momento, sigo máster en relaciones internacionales. O sea, lo que le quiero decir es que hay que tener un poco de rigor en lo que es. Entonces, cuando me dicen estas historias de libertad, mire, les cuento una cosa, yo odio Netflix. ¿Por qué odio Netflix? Cuando llegó Netflix a mi casa, recuerdo que a mi esposa un día le dije, ¿qué estás viendo? No, que déjame ver una serie latina. Cuando yo puse América Latina, claro, eso fue hace 4 años, tendría que dar otra oportunidad. Lo único que en América Latina eran 2 cosas, mi querido amigo. Una, Escobar, la segunda, el Chapo. O sea, para Netflix, la América Latina era el narcotráfico. Entonces yo dije, esto no es para mí. Y seguí con el Netflix de los pobres, que yo lo amo, que es YouTube, por decir. Entonces, le pongo este ejemplo, porque usted no me puede responder a mí, o sea, al menos un jefe de Estado, porque en la prensa hay de todo. A mí me parece extraordinario que usted a esta edad esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? Ojalá yo viva 20 años para que me entreviste. Ahí sí voy a ir no es que no voy preparado a estas, pero va a ser extraordinario escucharlo usted en 20 años, porque
todo en la vida se aprende haciéndolo. Pregúntele a su mamá. Todo uno en la vida. Mi padre, que fue amigo de su abuelo, siempre me decía que un médico que lo lleva haciendo 20 años es mejor que un genio que lo hace un mes. Entonces, las cosas son los procesos. Entonces, le digo esto porque en el caso ecuatoriano, hablar de que es que el gobierno anterior tenía un pacto y que los choneros y que el Chapo Guzmán iban a Carondelet y chateaban con Correa, esas cosas creo que son estupideces ante no asumir la responsabilidad técnicamente. ¿Y cuál es la responsabilidad? Esto es simple. A ver, si en el gobierno del 2017, no voy a decir de quién, porque mañana, no, que eres correcta, en el gobierno del año 2017, las muertes violentas eran 5.2, cuando en el año 2007, cuando esta gente empezó, eran 19 muertes violentas. Y hoy Guayaquil, se lo digo con dolor, hoy Guayaquil está entre las 50 ciudades más peligrosas del planeta. Tiene 30 muertes violentas. Sí, lo leí en la mañana, así es. Una de las 50 zonas más violentas del mundo en el 2021. Mi querido amigo, entonces los temas formales, porque podemos hablar de fútbol, de lo que usted quiera, pero cuando uno habla de temas técnicos, no tiene que ver las estadísticas. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo esta gente para que la violencia se reduzca tanto? Hizo A, B, C. Entonces el objetivo, más que culpar al otro o inventarte historias de ciencia ficción, sin perjuicio de los errores y estupideces que cometió el correísmo, así como cometió cosas buenas, el objetivo es, bueno, ¿cómo bajamos las muertes violentas a esa cifra con la que Moreno las recibió? Y eso para mí es simple. Déjeme hacer un inciso sobre lo que me acaba de decir. Hace 2 semanas tuve al gobernador del Guayas, Pablo Arosemena Marriott, y yo le hice exactamente la pregunta que usted me acaba de plantear, de cómo llegamos a esas cifras y cómo hemos elevado tanto, y la respuesta que él me dio fue de que el gobierno de ahora, de Guillermo Lasso, enfrenta frontalmente al narcotráfico y eso ha hecho que la delincuencia se dispare. Le pregunto, haciendo referencia a lo que me dijo el gobernador, ¿qué opina usted de la respuesta que me dio él? Mire, hay algo muy interesante de ese gobernador, porque es una persona a la que tengo mucho aprecio. Sí, pero le pregunto, ¿usted cree que el gobierno de 2017 o el gobierno correísta enfrentó frontalmente el narcotráfico como dice el gobernador que no lo hicieron y que ellos sí lo hacen? ¿Le parece correcto? Mire, la delincuencia, porque no el narcotráfico, ojalá fuera lo único el narcotráfico, la delincuencia, el que usted no pueda coger un bus, su esposa, su hermana, no puede ir tranquila de la esquina a la tienda o coger una bicicleta, ¿ya? Es una serie de aristas, no solo el narcotráfico. Yo le voy a decir algo interesante del gobernador, que voy a hablar de lo bueno porque es un tipo al que le tengo aprecio, y no sería objetivo, pero se lo voy a decir. Ajá. Mire, yo escucho mucha gente, por ejemplo, que habla de la famosa, ahorita que me iba a preguntar de Petro, la famosa base de mando. Los colombianos tienen 9 bases. Este idiota de Duque nos quiere meter en un conflicto internacional y traerse a la OTAN por acá. 9 bases y Colombia cada año rompe el récord como el país mayor productor de cocaína del planeta. Arosemena, y esto lo recalco de él, que la prensa no se da cuenta o que él no lo sabe explicar, Arosemena ha roto los récords históricos de incautación de drogas. Eso sí es verdad, sin base de mando. Y en su momento, Serrano, el anterior ministro, el señor con todos sus cuestionamientos, recibió año a año reconocimientos de la DEA. Mire, yo le reconozco algo a los gringos, pero los gringos no te regalan ni agua, ¿sí? Con todos sus defectos, no te regalan ni agua, y ahí, en este orden, lo más grave para ellos es no pagar impuestos y narcotráfico. Entonces, yo no creo que el gobierno anterior, o sea, es que eso tienes que probarlo, eso no me consta, eso, o sea, no es tan fácil. Si fuera así, ya la DEA, ya los gringos pierden la extradición de este Correa hace rato. Si al mismo presidente de Honduras, que lo amaban, ni bien salió del gobierno y entró la otra, ya está con orden de prisión. Entonces, son temas muy ligeros, desde mi perspectiva, que pueden opacar lo bien que está haciendo en un contexto. Entonces, yo creo que para mí es simple. Y esto ya no es culpa del gobernador. Si estás en un gobierno que no cree en el Estado, si te has pasado toda tu vida diciendo que el Estado hay que reducirlo, que lo público no sirve, que hay que concesionar, bla, 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 cuando tiene que haber un balance. Yo sí creo en el mundo privado, por supuesto que sí. Entonces, mire, un ejemplo, rapidísimo. Hace como 2 meses me encontré un policía tubo abajo. Lo ayudé con un amigo, íbamos, le subimos la llanta y nos hicimos amigos, le parchamos, no tenía llanta de repuesto. Y lo tanqueamos. Hoy día tanquear es como hace 10 años regalarte una botella de whisky, ahorita es tanquear. Y ahí nos comentaba, no tienen patrullas, no tienen combustible, no tienen repuestos. Entonces, esto es simple, inversión pública. Hay que hacer una gran inversión en seguridad. Y otra serie de aristas que se ven con especialistas, depurar a la fuerza pública, hacer un pacto con las empresas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera.
Por supuesto, por supuesto. Muy interesante lo que usted recarga, Osvaldo, y es en efecto cierto que en situaciones tan delicadas, pues hay que ser más, digamos, dar más en el blanco en las estadísticas más que en, pues, pensamientos individuales que van más ligado a lo político que a lo objetivo, si es que se podría decir. Pero quisiera cambiar el tema rápido, Ok, porque ya tenemos 5 minutitos nada más. por Vámonos a favor. Colombia. Eh, ¿A dónde? sabemos vámonos a Colombia. Sabemos que Vámonos. Petro, el candidato del Pacto Histórico, pues era favorito desde encuestas que se hacían desde el año pasado, y yo creo que si a cualquier analista político leía algunos del País hoy en la mañana, que a pesar de que Petro es el gran favorito, al candidato, al exalcalde de Medellín, Fico, Federico Gutiérrez, no le fue tan mal siendo pues el candidato de la derecha. Sergio Fajardo, que es el candidato del centro, pues quedó mucho más rezagado, sabiendo pues que ya no hay candidato del uribismo, porque el uribismo había, pero no tuvo el apoyo que iba a tener, porque lamentablemente la presidencia de Iván Duque ha sido una gran decepción, o así lo veo yo, o así yo creo que los colombianos lo han dejado demostrado, votando muchísimo por el candidato Gustavo Petro de izquierdas. Le pregunto a usted, antes que la repercusión de las elecciones y la primera vuelta que se ve en el 29 de mayo, ¿cómo un candidato a estas alturas del siglo XXI, y estamos 2022, gana unas elecciones o hace su trabajo de terreno a comparación de lo que era hace 10 o 15 años para entrar en su faceta de consultor político, Juan? A ver, mi querido amigo Mórtora, Colombia es un caso que cuando usted guste podemos conversarlo más extensamente porque es terrible, por dos razones muy importantes. Primero, que lo tenemos en nuestra nariz. O sea, Colombia es más de lo que usted y yo, lo que la opinión pública analiza, primero por la cercanía y segundo porque nosotros fuimos parte de Colombia. Nosotros, de hecho, cuando nos independizamos, en el escudo dice el Ecuador en Colombia. Eh, lo de Colombia es espantoso, es una guerra miserable y desigual que continúa, en menor grado, pero continúa. Un país donde la guerrilla, el gobierno, los paramilitares, o sea, no tenías garantía ni de las guerrillas ni del gobierno, o sea, una cosa espantosa. Y el uribismo es parte de eso, es parte de esa historia, digamos, era parte de un bando a una guerra, quiero verlo así. Y obviamente ha llegado a un punto en el cual, por el desgaste, por las razones que sean, surge esta alternativa que es Petro. Ojalá Ojalá, y yo lo veo con buenos ojos, porque hay gobiernos de izquierda que son interesantes. Veamos el caso de Bolivia. No se habla de Bolivia. Bolivia tiene todos los indicadores que usted le dé la gana. Todo. Usted que es un hombre que ve cifras, que esa es la vía para poder interpretar estos temas, ¿no? Uno puede hablar con pasión de religión o de fútbol, de las cosas que uno es dogmático, pero en otros temas trata de buscar evidencia. Mira el caso boliviano. No hay un solo indicador ni económico ni social que no haya mejorado y que no esté mejorando. Entonces, el caso de Petro es interesante y obviamente en política los espacios nunca tardan en ser llenados y ese espacio del uribismo, porque Uribe no le puede desconocer que es un personaje que marca prácticamente hasta esta etapa del siglo XXI en Colombia, eso no quita que el uribismo, ese espacio alguien lo tenga que ocupar. Fajardo, por ejemplo, probablemente si yo fuera colombiano votara por Fajardo. Fajardo es el típico profesor universitario que llega a las intelectualidades, que es un hombre más de centro, moderado, pero esos no son candidatos populares, son como lo que fue en su momento quizás León Rolós en Ecuador. Y hay otras alternativas, hay una candidata que no recuerdo el nombre en este momento, creo que es de Gracia, se lo podría decir por interno después, que ha obtenido también un porcentaje de votos interesantes. Yo creo que el gran tema con Petro es cómo va a manejar la gobernabilidad y qué le deja a Duque en un momento que está buscando un conflicto internacional, trayendo la OTAN a esta zona del mundo, ya con Maduro tiene una relación pésima. Mire lo que acaban de hacer los gringos. Los gringos acaban de ir a un Maduro a darle un abrazo, a decirle, bueno, no, pues seamos amigos, no es tan grave. Los acaban de en ridículo, digamos, Biden a toda la derecha latinoamericana, entre comillas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en Colombia, que nos afecta, y ojalá si gana Petro, que es lo que parece que va a suceder, de alguna forma enrumbe a Colombia y que sea un candidato moderado y que tome paralelos como lo es Portugal, como lo es Bolivia, y no nefastos como lo es Venezuela o la misma Cuba. Sí, sí, pero me gusta que haya pues mencionado, porque recuerdo que cuando fueron las elecciones de Bolivia, que pasó pues toda esta situación, Arce ya venía con un buen espaldarazo que fue haber sido, si no me equivoco, corríjame si estoy equivocado, ministro de Economía y haber llevado a cabo el milagro económico boliviano. Así que pues se podría decir que sí, en efecto, sí hay izquierdas que
como usted mismo lo dice, pues han sabido evolucionar, han sabido pues sacar adelante a su país, y no todas las izquierdas son malas, y no todas las izquierdas son las izquierdas de Venezuela o de Cuba en este caso. Para terminar, Osvaldo, y ya hacerlo muy corto, ¿tiene posibilidades? Yo creo que la segunda vuelta, a no ser que Petro pase el 50%, si es que usted cree que lo va a pasar en la primera vuelta, dígamelo, pero yo creo que a segunda vuelta van a pasar el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de la derecha, y va a ir Petro a la izquierda. Petro es el gran favorito. ¿Usted cree que Federico Gutiérrez, después de la gran decepción que ha tenido la derecha, o el Centro Democrático, que es el nombre del partido, pero es un partido de derecha, evidentemente, el partido del uribismo, cree que tiene una posibilidad Federico Gutiérrez aún, o usted ve a Petro demasiado fuerte en esto? Siempre hay posibilidades porque estos temas políticos, ya que me habla del consultor, son como el fútbol, gana el que menos se equivoca. Y Petro sin duda comete errores. Y yo no descartaría tampoco que surjan sorpresas o otros tipos de candidatos. O sea, todavía, acordémonos lo que pasó a Argentina en sus pasos, digamos, que es como ellos llaman a sus primarias. Todavía creo que hay otro espacio dentro de la campaña electoral que tiene que darse. Y en cualquier caso, suponiendo, digamos, que hay una catástrofe, que lo veo complicado, que podría suceder a Petro, el que gane no va a poder garantizar la gobernabilidad si no se sienta con él. Algo que podía hacer el uribismo en su momento de prescindir, digamos, de la izquierda, ¿no? Entonces yo lo veo muy difícil, y suponiendo que sufriera una catástrofe, suponiendo que gane Fico, va a necesitar a Petro para la gobernabilidad. Va a ser imposible llevar un gobierno si no concerta con esos sectores, porque si continúa con el uribismo, simplemente va a continuar lo que está sucediendo en un país tan cercano y amado para nosotros como lo es Colombia. Así es. Vamos a ver qué pasa con Colombia. Osvaldo Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerlo, por supuesto, para hablar de muchísimos temas. Colombia a profundidad. También me hubiera gustado preguntarle de Rusia y Ucrania, pero nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, Osvaldo. Un abrazo y un saludo a todo el equipo de Radio Fuego. Gracias. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola.